así ya arrancamos de una. Adelante, yo mientras veo si me puedo pasar a la compu que es más cómodo. Dale, buenísimo, buenísimo. Okay. Adelante. Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas como siempre a la clase de repaso con Andrés. Gracias, agradecerte a vos, Andrés, y a la cátedra en general por la predisposición, por siempre brindarnos estos espacios que son tan importantes también para poder seguirnos organizando y poder llegar de la mejor manera a los finales, más en este momento donde se ve tan difícil poder avanzar, es tan complejo poder organizarnos y acompañarnos para rendir con los grupos de estudio, las clases de repaso, vamos llegando de la mejor manera o peleando por llegar de la mejor manera, encontrarnos, siempre es muy importante y más en este momento, también peleando por encontrarnos en la facultad, por llenar de contenido la facu, por poder venir y rendir acá, que es tan importante también. En este momento lo hacemos de esta manera, bueno, yo estoy en particular en la facultad, pero lo hacemos de esta manera todas las clases de repaso, para que todos y todas puedan acceder y eso nos parece muy importante en este momento. Pero bueno, también entendemos y seguimos peleando y la necesidad de planificación de cara al año que viene y la importancia que eso tiene para poder saber cómo vamos a encarar nuestro cursado, cómo va a ser nuestra mesa de exámenes, en qué momento van a arrancar las clases, digo, todo lo que necesitamos saber para poder arrancar y que en este momento no sabemos nada, que desde la facultad no nos están diciendo nada y que es muy importante nada, organizarnos para que eso ya salga y poder saber cómo vamos a encarar el próximo 2022. Así que nada, es un marco que es muy distinto al que arrancamos en su momento, pero bueno, que es muy importante que nos sigamos encontrando. Así que nada, quienes tengan posibilidad de acercarse siempre está buenísimo que puedan venir a la facu, para los grupos de estudio, para rendir o simplemente para venir y charlar un rato. Es muy importante para seguir llenando el contenido de todo esto que vamos ganando y que vamos consiguiendo, que a su vez también se va dando por el cambio de situación sanitaria, por el avance de la vacunación, así que nada. De vuelta, Andrés, agradecerte a vos, agradecer a todos y todas por la participación y la importancia de que, bueno, tengamos este tipo de espacios para poder llegar de la mejor manera a los finales, que, bueno, también ese aprendizaje y todo ese proceso entendemos que tiene que ser colectivo y encontrándonos. Así que nada, muchas gracias y muchos éxitos a quienes rindan. Bueno, gracias. Yo también agradezco al Centro de Estudiantes la labor que ha realizado y que está realizando, organizando estas clases en esta materia y en otras materias, y tratando siempre de acompañar en tiempos excepcionalmente difíciles a las y los estudiantes. Y la verdad que tanto a las sobre todo a las agrupaciones que conforman el Centro de Estudiantes, ¿no? Ese acompañamiento, sobre todo, especialmente en los primeros años, es fundamental. Ustedes saben que el paso, y esto está estudiado, todo lo que se puede estudiar, ¿no? Este paso de una parte del sistema educativo, el sistema educativo argentino, como muchos otros en el mundo, está profundamente fragmentado. O sea, es muy difícil el salto de la primaria a la secundaria, o es difícil, pero sobre todo es difícil pasar de los hábitos, las costumbres, las formas institucionales, organizacionales de la escuela secundaria, de la formación secundaria a la universidad. Hacerlo eso en condiciones virtuales, en condiciones impuestas por bueno, la pandemia, ha sido multiplicar el problema. El acompañamiento entonces de estudiantes, de los estudiantes, las y los estudiantes organizados y organizadas en el centro, la verdad que ha sido una ayuda invalorable para la continuidad de muchas y muchos estudiantes. Así que bueno, también debo decir eso, ¿no? Es cierto también que no está claro desde la facultad qué va a suceder el año que viene. ¿Qué va a suceder el año que viene? Lo que tiene que suceder es, para nosotros, ya lo hemos discutido como grupo, como cátedra, como grupo de docentes, lo que tiene que suceder es obviamente la vuelta a la presencialidad. Esto es indudable. La virtualidad es un complemento ante la emergencia, pero no puede ser de ninguna manera la costumbre. Nosotros pensamos en marzo, en los turnos de febrero-marzo,
incrementar las mesas presenciales. Nosotros hemos tenido solamente una mesa presencial y nos hemos dado cuenta, hemos confirmado, mejor dicho, lo que ya sabíamos, que es que la presencialidad, específicamente en los exámenes, es mucho más beneficiosa que la virtualidad a los efectos de reelaborar un aprendizaje, de concluir un ciclo de incorporación de conocimientos o de ideas, de reflexionar docentes y estudiantes. La prueba está, si uno quiere remitirse, ponerse práctico en esto y remitirse a las pruebas, la inmensa mayoría de los estudiantes que se presentaron a rendir, no, presentaron entendiéndose esto por presencialidad, aprobaron, ¿no? Pero creo que el 90 y pico % es una cantidad enorme. Y también con notas excelentes, ¿no? Sin embargo, este porcentaje desciende muchísimo cuando se trata de los exámenes virtuales, ¿no? Que aprueban aproximadamente quizá un poco más del 50%, y que nos deja a nosotros como evaluadores bastante insatisfechas, en el sentido de que no consideramos que plenamente sea una evaluación. No porque la evaluación sea una cosa extraordinariamente importante, pero completa de alguna forma un ciclo de aprendizaje, de conocimiento, de diálogo, de incorporación de ideas, de nuevas perspectivas. Bueno, no quiero extenderme en esto. La mayoría de ustedes estarán preocupados por el examen, claramente. El examen que se viene dentro de 2 días y que es virtual. Tenemos que entonces hablar de eso, y como yo siempre digo, estas clases que se llaman de repaso, son de repaso solo en un sentido, digamos, que se puede repasar en un programa que tiene un desarrollo de un año entero en 60, 70, 80, 90 minutos. Bueno, no sería correcto. No sería correcto que yo empiece a hablar del programa. Lo que sería más conveniente es que en la medida en la que ustedes han estado estudiando, seguramente porque no se empieza a estudiar, está claro, 2 días antes de rendir un examen final de una materia anual, ni de una cuatrimestral tampoco, entonces es que ustedes me hagan preguntas. Eso es la mecánica que me parece más adecuada. Así que, adelante, por favor. Estoy viendo si me puedo conectar desde la computadora, por eso estoy mirando para otro lado. Odio las computadoras, odio los teléfonos. Voy a hacer el esfuerzo dentro de un par de años, cuando ya me sea más posible, de no usar más computadoras ni teléfonos. Tienen repodrido. Perdón que hacen un comentario personal, ¿no? Pero bueno. Bueno, adelante. Buen día, profe. ¿Cómo está? Hola Agustina, ¿cómo te va? Todo bien. Yo quería preguntarle más que nada por el texto de la unidad 4, el texto de Canguilhem. Se me Sí. hizo bastante difícil comprender por ahí cuál era el punto que él quería llegar entre todos los datos históricos. Te lo explico fácilmente, bueno, en la medida que esto sea posible, pero más que explicar el texto, lo que yo suelo hacer cuando me preguntan genéricamente por la totalidad de un texto, que obviamente vos has leído, has intentado comprender, es dar las siguientes orientaciones. Este texto es, si no recuerdo mal, creo que exactamente de 1980, tiene sus años. Vos te referís al texto de la unidad 4 que se llama El cerebro y el pensamiento. Este texto es una suerte de complementación, de continuidad, no explícita, pero de continuidad con el texto que está en la primera unidad, que se llama ¿Qué es la psicología? El texto ¿Qué es la psicología? Es de unos 25 años antes, lo digo así en términos genéricos para no embrollarnos con los números, pero el texto del cerebro y el pensamiento es de 1980.
¿cuál es el tono general de ese texto? ¿No? En 1980 se produce, o por lo menos Canguilhem, el autor, así lo cree, un renovado avance de lo que se denomina, y que tal vez ustedes no conozcan, yo estoy hablando así en términos súper generales, lo aclaro, un renovado avance, él percibe eso, y muchas otras personas también, de lo que se llama el biologismo o biologicismo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una corriente de pensamiento que es muy antigua, por cierto, que atribuye o que tiende a atribuir todo lo que sucede al funcionamiento natural, al funcionamiento de una naturaleza. Esto es un mecanismo ideológico más viejo que la escarapela, diría mi abuela o mi bisabuela o quién sabe quién, un dicho muy viejo y que efectivamente habla de lo mismo, más viejo que la escarapela, ¿no? ¿Y en qué consiste este mecanismo vinculado a lo que se llama el biologicismo, que también está representado en buena medida, no por todas, pero en buena parte de las neurociencias, que término que quizá ustedes hayan escuchado nombrar, ¿no? Las neurociencias son el presente ayornado, el presente actualizado de un biologicismo que es muy antiguo y que intenta presentar las cosas, y esto es el mecanismo al que quiero hacer referencia, como todo lo humano, digamos, las cuestiones políticas, sociales, económicas, institucionales, culturales, psíquicas, psicológicas, como pertenecientes a una naturaleza que es inmodificable y que es determinante para lo que ocurre. Una naturaleza, repito, que es determinante para lo que ocurre y que, como toda naturaleza, es difícilmente modificable. Se trata del mecanismo de la naturalización de lo existente. Agustina, te hablo a vos en particular y por supuesto a todas las demás personas que están escuchando, ¿no? Si vos naturalizás lo que existe, si vos considerás que lo que existe es parte de un orden natural, vos muy bien podés decir, bueno, pero esto es entonces lo que tiene que pasar, si es parte de la naturaleza. A veces yo pongo el ejemplo, no sé, alguien tiene un árbol en su casa, un árbol de frutas, por ejemplo, alguno de los que está escuchando. ¿Tiene un árbol de frutas? Medio difícil, ¿no? No es muy común. Pero, por ejemplo, suponete que vos, Agustina, tuvieras un patio y en tu patio tenés un limonero, ¿no? ¿Qué hace el limonero? Cada tanto tiempo da limones, es obvio, ¿no? ¿Por qué hace eso? Lo hace naturalmente. Está bien que el limonero dé limones, no está ni bien ni mal, es lo que es. Es lo que tiene que hacer el limonero, dar limones. Muy difícil sería que vos un día te cansada ya de los limones y queriendo que tu árbol dé otra cosa, porque los limones te hartaron ya, y querés que dé manzanas, por ejemplo, hicieses algún tipo de acción para que ese limonero, en vez de dar limones, dé manzanas. Es imposible. El limonero hace lo que tiene que hacer, naturalmente lo hace. Volvemos al texto. En este texto, Canguilhem critica severamente y muy eruditamente, cierto, con muchos datos, precisiones, etc., todo ese avance biologicista que tiende a creer que, por ejemplo, el pensamiento es una secreción del cerebro, en una exageración, ¿no? Pero lo dice claramente. Todo el texto es un ataque al biologicismo que pretende triunfar en una nueva época de la historia. Leído en esa clave, te va a ser mucho más comprensible el texto. Perdón por la larga explicación, ¿no? Un poco.
No, Pero bueno, muchísimas gracias, porque sí, yo no sabía en qué dato histórico enfocarme, porque hablaba por un momento de las ciencias cognitivas, después hacía referente a Descartes y a otro autor con una subjetividad claro, distinta. es un poco embrollado el texto en cuanto a que proporciona una cantidad muy grande de referencias históricas, pero podemos incluso decir algo que académicamente no es muy correcto, ¿no? Podemos incluso sugerir que esas referencias históricas sean puestas entre paréntesis en la medida de lo posible y que la lectura del texto la hagas vos y los demás, por supuesto, y esto es simplemente una sugerencia, en esa clave que acabo de explicar, ¿no? Y con eso, si hay alguna pregunta al respecto, sin duda vas a poder responderla, porque nadie te va a preguntar, bueno, ¿cuál es la relación que establece Canguilhem entre la res extensa y la res cogitans en Descartes? Cosa que ustedes no van a comprender ni tienen por qué hacerlo, ¿no? Bien, eso. Profe, hola, buen día. No me funciona el micrófono, una consulta. No me queda muy claro cuando Plotino, a ver, espera que alguien me puso. ¿Me puede leer alguien la pregunta de la compañera o el compañero en el chat, por favor? Algo de Dice, Plotino. profe, buen día. No me funciona el micrófono, una consulta. No me queda muy claro cuando Plotino hace referencia a la uno, la inteligencia y el alma. A lo uno. Bueno, a lo uno. Plotino pertenece, por supuesto, la mayoría de las personas que están aquí, imagino que son regulares de este año. Plotino es un autor que estaba el año pasado y los 2 o 3 años anteriores. Plotino es un filósofo del siglo III después de Cristo, un filósofo el último filósofo importante de la antigüedad clásica, ¿no? Después de eso que viene el cristianismo, etcétera, un viraje muy profundo que ya se anuncia en Filón de Alejandría, en la filosofía. Bueno, Plotino establece 3 realidades diferentes, que son el uno, la inteligencia y el alma. 3 hipóstasis, 3 realidades diferentes que, dicho de esta manera, van descendiendo desde lo inteligible, es decir, desde el mundo de las ideas, hasta lo sensible. El alma es el último momento del mundo de las ideas que se conecta con el mundo sensible, es decir, el mundo práctico, el mundo que captan los sentidos, el mundo que es concreto, bueno, material, tangible, del cual para Plotino, como para muchos otros filósofos de la tradición platónica, Plotino es claramente neoplatónico, del cual hay que alejarse de ese mundo sensible, quiero decir. No sé bien qué más preguntaba el compañero o la compañera. No sé, a ver, escribí, que vuelva a escribir Sobre entonces. la inteligencia y el alma, eso decía. La inteligencia y el alma. La inteligencia es una emanación de lo uno que a su vez produce el alma en Plotino, el alma universal, y después el alma individual. Es toda una secuencia que va yendo desde lo más general a lo más particular, desde el uno inmutable, ese ser increado que proporciona ser a los demás, perfecto, en cuanto no le falta nada, no desea nada, no necesita nada, y que es el productor de toda la realidad. En primer lugar, de la inteligencia, esa realidad identificable con el mundo sensible, perdón, con el mundo inteligible platónico y con el nous aristotélico, y que a su vez esa inteligencia, esa segunda hipóstasis, esa segunda realidad, produce el alma individual. Bueno, continuamos. ¿En qué texto eso que preguntaste? No sé a qué se refiere. ¿A quién que preguntó que
Creo que el texto No. que estaba explicando, pero eso era del programa anterior. Ah, claro, del programa anterior, claramente el texto de Plotino, ¿no? Sí, por supuesto. El texto de Plotino, efectivamente, de eso estábamos hablando. Che, alguien me pasa, uy, ¿dónde está? Si lo tiene a mano, por favor. Sí, las Enéadas son el libro, o los 9 libros, por eso se llama Enéadas, donde está condensada lo esencial de la obra de Plotino. ¿Alguien me pasa el enlace ese de las letritas de la cosa esta del Meet? Si alguien lo tiene, nuevamente, por favor. A ver si puedo entrar por ahí porque se me va a acabar la batería del teléfono. Ahí está. IUF, esperen que se me borra. TPZI, TPZI. ¿Qué más? ¿Alguien me lo lee? Las 3 últimas. K, X y latina. K, X y latina. Buenísimo. Yo regularicé en 2020 antes de que se diera la cátedra. ¿Cómo es mi caso? Por favor, hablen por el micrófono si tienen, sería mejor, porque se me borra acá y estoy con... regularizó, si se refiere la pregunta a... cualquiera. Bueno, no anda. Decía, si se refiere, si los que regularizaron en el 2020 y años anteriores pueden rendir en cualquiera de las 2 cátedras, la cátedra A y la cátedra B. Eso no hay ninguna reglamentación. Generalmente la gente elige rendir con la cátedra A, pero bueno, no hay una obligación en ese sentido. Bueno, alguna de las personas presentes, yo no lo recuerdo obviamente, ya ha rendido, por ejemplo, la fecha pasada. De nada. Bueno, profe. Bueno. No, preguntaba por si querían, las personas que rindieron tenían algún interés especial en preguntar alguna cosa, pero bueno. Profe, una pregunta. ¿El final va a ser más o menos similar al de la mesa anterior, con verdadero, falso, justificar? No, esta vez vamos a cambiar. ¿Querés que te diga las preguntas? Bueno. Si quiere. Sí, bueno, no, si yo querer, la verdad que no tendría problema, ¿no? Pero bueno, no se puede. No se puede. No, van a ser 2 preguntas. 90% posible que sea como te lo estoy diciendo, igual falta definir algún detalle. 2 preguntas que van a proponer comparar un par de ideas. Les van a proponer a quienes rindan comparar un par de ideas, son solamente 2 preguntas, y también vamos a recurrir a que esas 2 preguntas, ya se los voy avisando, no tengan más de 20 líneas de extensión, más de 20 líneas, pueden tener 20, ningún problema. Quien quiera escribir 21, nadie va a decir, no, tiene 20 líneas y una palabra, no, anulado, expulsado, no, no somos así. 20 líneas es una orientación, pueden escribir menos, pueden escribir 20. Y también justificar eso que pongan en una cita textual. Una cita textual que no va dentro de las 20 líneas, aclaro ahora eso que siempre se pregunta, y que tiene que ir, es una cita de algún texto que ustedes hayan consultado y que consideren importante en la elaboración de su respuesta. El examen dura 1 hora y media, por lo tanto tienen 45 minutos para responder cada una de las preguntas, o sea que es un tiempo
suficiente. Así que, pero son dos preguntas y no va a haber esto verdadero o falso. La vez pasada había verdadero o falso y no decía hay que justificar o fundamente su respuesta o cosas así. Sin embargo, mucha gente se tomó el tiempo, gastó el tiempo que hay, o una parte de ese tiempo, en justificar por qué era verdadera y por qué era falsa, cosa que claramente no habíamos solicitado. Entonces, en esta ocasión no va a haber estas preguntas verdadero o falso. Alguien preguntaba algo nuevamente por el chat, que no entiendo el problema de no sé qué. Yo no lo tengo, no sé por qué no lo puedo ver. A ver. Si alguien me lo lee. El problema de la cientificidad. No entiende el problema de la cientificidad. Bueno. El problema de la cientificidad es quizá el más simple o el más fácil de explicar de los problemas epistemológicos de la psicología. ¿Qué son los problemas epistemológicos de la psicología? Los problemas epistemológicos de la psicología son problemas que tienen que ver con el conocimiento psicológico. Un problema epistemológico es un problema vinculado al conocimiento. Eso es algo elemental, ¿no? La epistemología se ocupa del conocimiento. Si nos ponemos un poco más estrictos, nos referimos a que la epistemología se ocupa del conocimiento científico. Y si nos ponemos aún más rigurosos, podemos decir que la epistemología es la disciplina filosófica que se ocupa de la ciencia. En torno al problema epistemológico que se refiere como el de la cientificidad de la psicología, es un problema que se describe en los siguientes términos. Desde hace unos 150 años, aproximadamente, desde el último tercio del siglo XIX, ha habido numerosos intentos por concebir una psicología científica. Y si hoy le preguntamos a muchos psicólogos y psicólogas, aún sin que puedan justificar plenamente esta afirmación, estos psicólogos y psicólogas dirán que indudablemente la psicología es una ciencia. En eso consiste el problema de la cientificidad, en la preocupación por algunos integrantes de esta disciplina, en que esta disciplina, la psicología, acceda al campo de la cientificidad. Esto, como ya les dije, implica una referencia histórica a estos numerosísimos intentos por instituir una psicología científica que también se refieren al problema a otro problema epistemológico, que es el problema de la fragmentación del campo psicológico. Porque si uno dice, la psicología es una ciencia, esta pregunta, la psicología es una ciencia, tiene que inmediatamente sucederse de la siguiente otra pregunta, al menos de esta otra pregunta. Repito la idea, ¿no? Porque lo digo medio rápido, estoy preocupado, me estoy quedando sin batería. Pero bueno, ya lo vamos a enchufar esto. Capaz que lo puedo enchufar acá. Perdón, que estoy con cuestiones muy pelotudas tecnológicas. Ustedes se ríen porque un profesor así titular de la materia dice la palabra pelotuda, ¿no? Qué fácil que es reírse. ¿Quién no, No, profe, perdón, pero yo me río porque siempre en los teóricos usted dice que reniega en contra de la tecnología, y yo también, entonces me siento muy identificada. Ah, bueno, sí, reniego con esto, con los cables. Ahí le puse un cable, pero sigue bajando la batería, qué sé yo. Bueno, no sé, ya veremos. Claro, no es por la palabra en sí, sino por lo que reniega con la tecnología. A mí me pasa lo mismo. Y en uno de los teóricos usted enchufa la computadora y se le voy a poner energía para la computadora y dice que todo es muy raro, y a mí me pasa lo mismo, entonces me siento identificada, por eso me río. Ah, bien. Pero igual viste que tiene decir ciertas palabras en ciertos ámbitos, el discurso no se puede decir cualquier cosa en cualquier lado. Vos
qué sé yo, está con un grupo de amigas, de amigos, y vos puteás o decís las cosas, decís mucho, o no putear, ¿no? Pero decís muchas cosas que no se pueden decir en otros lados. Cada lugar tiene un lenguaje, cada ámbito tiene permitido decir ciertas cosas y prohibido decir ciertas otras, ¿no? Es bueno, un problema que ya estudiarán más adelante a propósito de las restricciones que impone al pensamiento el lenguaje, o algo así. Pero bueno, no importa, no es momento para hablar de eso. ¿De qué estaba hablando, perdón? De la ciencia. Creo que iba a decir... Sí, claro, ahí me aporta Liz Galván, que estaba hablando, gracias Liz por volverme al discurso. Decía, la pregunta que define o que caracteriza el problema de la cientificidad suele ser esta. ¿La psicología es una ciencia? Esa pregunta claramente remite al problema de la cientificidad de la psicología, está clarísimo. Pero si ya ustedes que están iniciando su formación como psicólogas y psicólogos quieren aprender algo, una cosa que tarde o temprano deberán aprender es que un psicólogo, una psicóloga analiza o se detiene en todo caso ante las preguntas en vez de asumir la actitud de responder inmediatamente cualquier cosa, ¿no? Si yo te pregunto a vos, Emiliana, che, Emiliana, ¿dónde hiciste la secundaria? Vos me decís, bueno, la hice en donde sea. Está bien, eso es en una charla que yo puedo tener con vos, o vos con quien sea, o yo con quien sea. Eso es un diálogo común, pero si uno asume la posición de un psicólogo o psicóloga, uno tiene que ir adoptando la actitud de pensar también las preguntas, ¿eh? No con una cosa de sospecha, así, ¿por qué me preguntará esto? ¿Qué querrá decir? Sino para detenerse, porque las preguntas tienen también un valor que a veces es superior para comprender una situación al valor de toda posible respuesta. Volvamos a la pregunta. ¿La psicología es una ciencia? Preguntémonos sobre la pregunta. Las preguntas son evidentes, ¿no? Ya siempre lo digo, quien ha estado en alguna otra consulta seguramente me habrá escuchado decir esto ya. Decía, la psicología es una ciencia. En primer lugar, descompongamos la pregunta. ¿La psicología es una? Primera cuestión. La respuesta claramente es no. Entonces, nueva pregunta. ¿De qué psicología estamos hablando? Otra forma de descomponer la misma pregunta. ¿La psicología es ciencia? Le sacamos el una. La pregunta que sobreviene a esta pregunta, ¿la psicología es ciencia? Ya dijimos, esto de una lo ponemos entre paréntesis, al menos porque nos remite al problema de la fragmentación del campo disciplinar. ¿La psicología es ciencia? Descomponemos nuevamente o reflexionamos sobre la pregunta inicial sobre si la psicología es una ciencia. Y la cuestión que sobreviene ahora, nuevamente como interrogante, es la siguiente. ¿De qué tipo de ciencia? ¿Qué es lo que decimos cuando decimos ciencia? ¿A qué llamamos ciencia? Porque no hay, para muchos autores, una sola forma de cientificidad. No hay una única. Para muchos autores sí, está claro. Para muchos autores, algunos de ustedes leyeron, algunos autores ustedes leyeron, como sobre todo los pensadores de la tradición positivista, como por ejemplo Karl Popper, quien admite un solo modelo de cientificidad. Entonces, si la psicología se adapta, se acoge a ese modelo, pues sí, será una ciencia. Si procede por el método hipotético-deductivo, si plantea hipótesis falsables, la psicología será una ciencia. Pero, repito, las preguntas son preguntas que proponen detenernos en ellas y reflexionar en parte con estos argumentos que rápidamente les estoy comunicando. No sé si le contesté a quien me preguntó, que ya ni me acuerdo quién era. Que no me acuerdo, no sé.
Esperen que voy a cambiar el enchufe porque esto va rumbo a la muerte. Bueno, continuamos. Profe, a mí me gustaría si puede dar un pantallazo, así no tengo una pregunta específica, sobre el texto de Herbert Marcuse. Marcuse, bueno, Marcuse es un autor, te doy nuevamente indicaciones para leer el texto, ¿no? Como hicimos con el de el Canguilhem. Marcuse es un autor que pertenece a un movimiento que se llamó la Escuela de Frankfurt, ¿no? Una ciudad de Alemania, obviamente. Esta Escuela de Frankfurt, muy famosa en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la cultura también, estaba encabezada por dos autores muy importantes que se llamaban Horkheimer y Adorno. Seguramente los estudiarán ustedes en alguna materia de segundo o tercer año. Creo, bueno, no seguramente. Marcuse es, por así decirlo, un representante un poco más joven que los fundadores que acabo de nombrar de esta escuela de Frankfurt. Marcuse es, como todos los miembros de esta escuela, un pensador marxista, ¿no? Marxista crítico. ¿Qué significa marxista crítico? Marxista crítico significa, dicho esto en términos solamente descriptivos, significa que el marxismo que ellos, o sea, las ideas de Marx que ellos retoman, no tienen que ver con las aplicaciones o con las supuestas aplicaciones puestas en acto de esas ideas en las experiencias de la Unión Soviética, específicamente en 1917, la Revolución Soviética de 1917, hasta la caída del muro de Berlín en el 89-90, ni tampoco con la experiencia marxista, maoísta de China, ¿no? Tienen una visión muy crítica de esas experiencias, de estas puestas en práctica de las ideas marxistas. Marcuse es además un autor que se ha preocupado también, como varios otros, no muchos, pero varios, en vincular dos cosas que, a mi modo de ver, y de muchas personas, son difícilmente vinculables, que son el marxismo y el psicoanálisis. Esto merece una brevísima explicación, porque da para hablar, yo he escrito algunas cosas sobre eso incluso, ¿no? Pero decía, marxismo y psicoanálisis eran vistos, estas dos doctrinas, estas dos teorías, estos dos discursos, eran vistos en algún momento del siglo XX como dos doctrinas o dos conjuntos de ideas potencialmente revolucionarias y peligrosas para las sociedades capitalistas, burguesas, etc. Por supuesto que esta idea de que el marxismo y el psicoanálisis realmente ponían desde perspectivas diferentes, pero tenían en común la puesta en cuestión de un orden, de una vida, de una forma de organización de la vida vinculada a un sistema económico, a una racionalidad que es el capitalismo, y a una serie de formas de ver la vida como es el orden burgués, que entender la existencia en definitiva es eso, que ponían en cuestión desde diferentes perspectivas, insisto, y que resultaban por tanto potencialmente peligrosas, marxismo y psicoanálisis, para el orden burgués. Una prueba quizá de esto es el rechazo que Popper realiza del campo de la cientificidad del marxismo y del psicoanálisis, ¿no? Popper es un filósofo liberal, ¿no? Un filósofo que defiende la libertad de mercado, las relaciones de propietarios y trabajadores dentro del capitalismo, etc., ¿no? Un defensor de las sociedades burguesas neoliberales. Curiosamente expulsa del territorio del conocimiento científico a estas dos doctrinas, el marxismo y el psicoanálisis. Pero aparte de eso, Marcuse entonces se propone unir o tratar de establecer cierta afinidad entre las principales categorías del marxismo y del psicoanálisis. Esto
este intento lo llevaron a cabo muchísimos otros, bueno, no muchísimos, como dije antes, varios otros autores como Wilhelm Reich, Luis Althusser, etc. Bueno, autores que quizá ustedes aún no conozcan, o que quizá nunca conozcan, porque en la facultad no se dan, o sea, algunos sí, otros no. En ese texto, en un texto, Marcuse tiene además otra capacidad, ¿no? Es como un filósofo anticipatorio, porque ve en su presente. Marcuse escribió el más célebre de sus textos, que se llama El hombre unidimensional, en 1964, hace muchísimo tiempo, casi, 57 años exactamente, y anticipa ahí una serie de características que no han hecho sino profundizarse y diversificarse de la sociedad de consumo, de la sociedad que produce subjetividades, como él las llamaba, unidimensionales, acríticas, consumistas, individualistas, imposibilidades de pensar en términos comunitarios o colectivos o grupales siquiera. Bueno, y en este texto nosotros hemos visto, en el texto sobre el feminismo, hemos visto también una anticipación de problemáticas que hoy están en la primera línea de los movimientos críticos, contestatarios, cuestionadores, en este caso, de la estructura patriarcal de la sociedad. Bueno, con esos datos, con esas perspectivas, podés tal vez orientar una mejor lectura del texto. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bueno, continuemos. Profe, si nadie hace alguna pregunta, si podemos hablar o si nos puede dar algún tip para entender un poco mejor a Feyerabend también. Que me gustó mucho el teórico, pero por ahí el texto se me hace un poquito complicado. Feyerabend. Bueno, un tip, una serie de tips. Parece, no sé bien qué es un tips. Que yo lo uso No sé, lo incorporé como incorporamos tantas palabras así en otro idioma, pero como una clave vendría a ser, una clave. A eso me refiero. Pero sí, se sí, usa tanto la palabra tip que no sé claro. qué significa, porque no sé ningún otro idioma más que el español. Pero incorporamos todos esos vocabularios. Sí, claro. No, si yo creo entender qué significa la palabra tip, ignoro con exactitud de qué idioma proviene, pero seguramente proviene de lo que Boaventura dos Santos, de Sousa Santos, mejor dicho, me confundí con otro autor, de que don Boaventura dice la lingua franca, que como era en algún momento el latín en la Edad Media, es el inglés ahora. La lengua, sospecho que viene de ahí, ¿no? La lengua del imperio, que son los que hablan inglés, por supuesto, ¿no? Sí, eso en un teórico lo dice y me quedó así como súper claro lo de la lengua franca, que lo que antes era el latín. Sí. Muy claros los teóricos, muy claros, siempre, buenísimo. Bueno, gracias. No sé si es bueno ser claro, tampoco es un presupuesto que no tiene por qué ser admitido sin discusión. ¿Es bueno que un teórico sea claro? Para mí sí, para mí claro. sí. Si vos te ponés en primer año o en segundo año y te encontrás con un tipo al que no le entendés el 90% de las cosas, un tipo, una tipa, lo que sea, que no sabe de qué está hablando, que utiliza un 30% de palabras cuyo significado no conocen ni aclaran, ni lo aclara el tipo que habla, porque obviamente en la facultad es completamente esperable que se utilicen términos técnicos nuevos, pero siempre hay que decir de qué se trata, por lo menos la primera vez que se usan, ¿no? En fin.
Bueno, volvamos a esto de Feyerabend. Feyerabend es una persona en el campo de la epistemología muy revulsiva, en el campo de la epistemología anglosajona, esto hay que decirlo también, pero bueno, vamos al punto. Él postula un anarquismo epistemológico. Desde hace algún tiempo yo he considerado que para explicar qué es el anarquismo epistemológico es imprescindible saber qué es el anarquismo político, ¿no? Entonces, ¿qué es el anarquismo político? Los anarquistas eran como los marxistas, como en algún momento los socialistas en el siglo XIX, eran gente que ponía en cuestión el capitalismo. Los anarquistas decían, bueno, la sociedad está dividida en clases, entre gente que posee los medios de producción y gente que no los posee. A estos que no los poseen los llamamos trabajadores, proletarios o campesinos. A los que poseen los medios de producción, fábricas, campos, empresas de servicios, los llamamos capitalistas. La sociedad está fragmentada, dividida. Esta es la grieta que digamos que el término que designa hoy otra cosa, pero esta es la verdadera grieta que divide a nuestras sociedades. Esto es mucho más complejo, obviamente. Pero los anarquistas también decían, también hay otra hendidura, otra fragmentación profundísima en nuestras sociedades, y es la que corresponde a la existencia del Estado y la sociedad no estatal. Porque decían los anarquistas, el Estado es la institución central de la sociedad que sirve para mantener las relaciones desiguales de producción dentro del capitalismo. En otras palabras, el Estado siempre defiende a una clase social, siempre. Y si no defiende una clase social, crea una propia clase social, como sucedió, según los anarquistas, en la Unión Soviética. En todo caso, el Estado ocupa un lugar central en la organización de la sociedad. Y es una institución que representa a una clase social y defiende con mayor claridad o más ambiguamente a esa clase social. Bueno, el Estado es central en la organización económica, política y social de una sociedad. Vamos al anarquismo epistemológico. Feyerabend dice aproximadamente lo mismo a propósito de la ciencia en el campo de los conocimientos. Dice Feyerabend, la ciencia ocupa un lugar central en el campo de los conocimientos y no hay ninguna razón valedera para que esto siga siendo así. La ciencia, dice Feyerabend, es una tradición de pensamiento más, entre otras formas de pensamiento. Y no hay ningún motivo para considerar que la ciencia es intrínsecamente, naturalmente superior a otras formas de pensamiento. Nada hay que nos asegure que las otras formas de pensamiento que han sido relegadas por la vigencia, por el poder de la ciencia, no pudieran habernos dicho cosas mejores, más útiles, más buenas, más provechosas, pero no han tenido voz, no han tenido oportunidades, no han tenido posibilidades de decir, de desarrollarse, de producir investigaciones, etc. Esto es el anarquismo epistemológico. El anarquismo epistemológico o mejor dicho, no va acompañado, sino que es un profundo anticientificismo. Si recordamos un poco, el cientificismo es la creencia que la ciencia es lo mejor que hay. Dicho así toscamente. Feyerabend es un profundo crítico de esta idea. O sea, es quizá el más anticientificista de los pensadores. La propuesta de Feyerabend es esta, ¿no?
la de constituir una sociedad en la que todos y todas los y las ciudadanos y ciudadanas puedan decidir libremente sobre cuál tradición de pensamiento aceptar entre, por supuesto, varias opciones, entre las cuales, por supuesto, estaría también la ciencia, pero habría posibilidad de desarrollo de otras perspectivas de pensamiento. Bueno. Más o menos te orienté, Emiliana. Sí. Sí, profe, gracias. ¿Fui claro o fui confuso? Muy claro, fuerte y claro, dijera la publicidad del audífono. No, lo que pasa es que como este texto no entró en el parcial, lo dejé. O sea, lo había leído hace mucho, en el momento en el que se había grabado el teórico, y después como no entró en el parcial, quedó ahí. Y ahora lo retomé y digo, bueno, me vendría bárbaro un tip para entenderlo. Gracias. De tips para entender el texto de Feyerabend. Bueno, profe, dígame. yo te quería consultar, ya que hablamos de Feyerabend. Cuando en el texto habla de una única regla de progreso que habla del todo sirve, ¿a qué se refiere con eso? Todo sirve, o mejor traducido como todo vale, es una propuesta que hace referencia a lo que yo estaba diciendo, ¿no? En principio, todas las tradiciones, aún las que parecen más aún las que nuestra cultura, diría Feyerabend, ha hecho aparecer como más endebles, como más ridículas, como más ficcionales, todas las tradiciones, todos los pensamientos deben poder tener su oportunidad de decir lo que tengan para decir. Los mitos, la magia, la religión, las leyendas populares, los saberes ancestrales, los saberes, por ejemplo, médicos de las comunidades originarias, médicos en un sentido, digamos, quizá la expresión no sea lo más adecuado, saberes referidos a la salud, a las enfermedades, a los factores curativos o paliativos de las medicinas orgánicas o de las medicinas basadas en la naturaleza, etcétera. Estoy poniendo ejemplos que se me ocurren en este momento, o saberes como la astrología, o como los saberes vinculados a la enorme cantidad de mitos que hay en todas las culturas. Todos esos saberes deben ser, para Feyerabend, tenidos en cuenta. ¿Y qué pasa con esos saberes? Han sido obstruidos, menospreciados, disminuidos claramente en su valor. ¿Por qué? Por no parecerse a los ideales de la ciencia y específicamente de la ciencia natural experimental. Eso significa el todo vale. También el todo vale hace referencia, por último, a la cuestión metodológica. El libro principal de Feyerabend se llama Tratado contra el método. Tratado contra el método. En este texto, entre otras muchas cosas, Feyerabend se ocupa de demostrar en ejemplos históricos precisos cómo los científicos cómo el conocimiento en general, incluso el conocimiento no perfectamente adecuado a la ciencia dominante en cada momento histórico, obtuvo lo que obtuvo no siguiendo una única prescripción metodológica al estilo del método hipotético deductivo de Popper o del método inductivo de los inductivistas, etc. Todo eso significa el todo vale. Es un todo vale en relación a la posibilidad de las tradiciones de pensamiento, de hacer proliferar nuevas tradiciones de pensamiento, nuevas formas de pensamiento, de darle oportunidad a esas tradiciones de pensamiento que han sido menospreciadas por la ciencia oficial, y también el todo vale en términos metodológicos. Cualquier procedimiento, y no precisamente las prescripciones ritualizadas de los métodos como el hipotético deductivo, etc.,
etcétera, todo eso tiene que ponerse en vigencia. Bueno, gente, dos cosas pasan. Me estoy quedando sin batería en el teléfono, porque estoy acá, a pesar de que está enchufado, la batería desciende y me queda un poco, 8% y bajando, y además esta clase era hasta las 11 menos 10 aproximadamente, así que si tenemos alguna pregunta más, continuamos. Chicas, ¿alguna podría leerle eso al profe? ¿Qué cosa? La pregunta que hizo la misma compañera antes, para dar un pantallazo sobre lo central del texto de Aristóteles. Bien, pantallazo, unos tips para para el texto de aristotélico. Pobre Aristóteles, si supiera que, si viviera Aristóteles ahora, digo, qué cosa rarísima ocurriría en su mundo psíquico. Despertarse 25 siglos después y ver esto. Qué bárbaro. Bueno, el texto de Aristóteles habla sobre, digamos, ¿por qué elegimos el texto este de Aristóteles? Empecemos por ahí. La concepción aristotélica a propósito de la psique del alma está contenida en un texto que seguramente ustedes ya han leído, que es el texto de Ánima, ¿no? Este texto de Ánima plantea la unión entre el cuerpo y el alma, unión que está expresada en las célebres, no es que sean la misma cosa, por supuesto, pero está expresada en los célebres ejemplos que Aristóteles nos ha proporcionado para hacernos comprensible su concepción del alma, su concepción de la vida psíquica, ¿no? Decía Aristóteles, por ejemplo, el alma es al cuerpo lo que la visión es al ojo. Es la función del cuerpo, la forma y la función del cuerpo. Aristóteles definía al alma como la primera entelequia de un cuerpo que tiene la vida en potencia. Esa frase claramente no es muy comprensible, entonces, conociendo eso y a los efectos, ya Aristóteles se lo planteaba, de ser claro, ¿no? Como decíamos hace un rato, Aristóteles sabía de la importancia, cuando hay algo que decir, el que considera que tiene algo importante que decir, no es que yo lo considere que yo tengo cosas muy importantes para decir, pero bueno, alguna por ahí. Se preocupa también por la claridad, porque le preocupa que los otros lo entiendan, o que traten de entenderlo. Vieron que eso siempre es bastante difícil de apreciar, si el otro lo entiende a uno, en el nivel que sea. Como Aristóteles entonces se ocupó también de que ideas que a veces resultaban muy complejas. Aristóteles es un pensador complejo, es un pensador que escribió mucho y algunas de esas cosas tienen una complejidad muy, muy considerable, muy considerable. Se preocupó entonces también por tratar de ser lo más claro posible dentro de la complejidad. Una de las formas en las que encontró es comentar, y lo que ustedes leen en la unidad número 2, el texto de Aristóteles se ocupa como ejemplo de esta posición de la subjetividad, no son términos de Aristóteles, de esta posición del alma, que es la melancolía, la tristeza, etc., y explica desde su concepción aristotélica del alma como unida al cuerpo, como forma y función del cuerpo, ideas que necesitan ser ejemplificadas para comprenderse en profundidad, y explica en este problema 30 cómo ese estado de melancolía, esa pasión a la que él llama melancolía, puede explicarse con esa concepción del alma. Ese
creo yo que es un buen tips aristotélico para, leer, el texto. No sé quién me lo preguntó, sinceramente deseo que esta brevísima explicación te haya servido. Insisto, cuando a mí me preguntan por textos, yo considero que no es muy copado ponerse a explicar el texto en el primer párrafo, la idea que quiere decir acá, eso es más perteneciente quizá a un grupo de estudio, algo que por la posición en la que están ustedes, bueno, gracias, Yasmin, por la posición que están ustedes de estar aprendiendo en la universidad y de estar aprendiendo a aprender, ¿no? También es un aprendizaje, aprender a aprender en la universidad. Es una tarea que les toca a ustedes. Yo, como verán, doy contextualizaciones de un texto, temáticas o cosas que me parecen que pueden ser útiles para una nueva lectura desde una nueva perspectiva. Eso, básicamente. Gracias, profe. Los tips en este caso vendrían a ser las palabras claves. Ahora sí, lo ponemos en contexto. Palabras clave, eso suena más académico, ¿no? A mí lo académico mucho no me gusta, o sea, no tengo ninguna predilección por lo académico especial. Lo académico es también muy amanerado, muy... Ustedes saben, por ejemplo, último comentario de mi parte, si tienen alguna pregunta más y me alcanza la batería, les respondo, pero ustedes saben que para escribir hay una serie de normas, y especialmente, no solamente para citar, sino también para escribir. Pero fundamentalmente nacieron como normas de citación, que son las normas APA. ¿Las conocen? Son muy famosas, ¿no? Se las van a pedir innumerables veces. Nosotros en Argentina, país latinoamericano, país subdesarrollado, y lo mismo ocurre en Bolivia, Paraguay, usamos las normas APA. ¿De dónde vienen las normas APA? De la American Psychological Association. Quiere decir que los psicólogos norteamericanos nos dicen a nosotros cómo tenemos que escribir y cómo tenemos que citar. Permítame decirle también que los psicólogos norteamericanos son una manga de burros en su mayoría conductistas, que como están en el país imperio, le quieren decir a todo el mundo cómo tienen que hacer, incluso para escribir. Todavía no pueden, o sí pueden, pero de formas más sutiles, decirnos cómo pensar, pero sí nos dicen cómo tenemos que escribir. Bueno, horroroso. Y todo el mundo acá, aún los más progres, los más revolucionarios, sí, las normas APA, pero bueno, entonces lo académico en algunos aspectos es muy cuestionable, digámoslo así. Qué sé yo, no sé, son mis opiniones, no sé si les sirven. Tampoco les tienen que servir, ¿no? Opiniones en un diálogo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo ninguna, profe, gracias. Gracias por todo. Bueno, espero que tengan mucha suerte. También hay que tener un poco de suerte en un examen. Qué sé yo, hay gente que se presenta, sabe 2 cosas de 20 y le preguntan esas 2 cosas. ¿Eso cómo se llama? Suerte. Entonces, bueno, hay que tener a veces un poco de suerte. Un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero sepan ustedes que en esta cátedra todas las profesoras y profesores nos sentimos contentos de que a las personas que rinden les vaya bien, ¿no? Eso es un hecho. Y trabajamos para que puedan aprender y lógicamente también rendir bien algunas cosas, ¿no? Aprender algunas cosas cuya importancia, bueno, cada uno le dará en su formación y siempre ese lugar será diferente para cada una, para cada uno, pero bueno, el esfuerzo de nuestra parte seguramente lo ponemos, ¿eh? Bueno, gente. Profe, una compañera pide en el chat algún mail en específico para comunicarse con usted. No sé si está en la plataforma. Está por ahí, pero te lo doy. El mail es el siguiente: Andrés, que es mi nombre, Andrés Capelletti, que es mi apellido, y mi apellido se escribe con 2 P, 2 L y 2 T,
Eso es importante porque si no, no me llega. Andrés Capelletti, entonces, seguido del número 1. Si no le ponen el número 1, le llega un señor que vive en Roma, que no conozco, que no me conoce, o que ya me conoce, y me debe putear. andrescapelletti1@gmail.com. Bueno, ahí me escriben, yo apenas puedo contesto, ¿no? A veces más rápido, a veces menos rápido, pero contesto. Bueno, gente. Adiós. Gracias, Hasta luego. profe. Muchas gracias, profe. Gracias, chao. Muchas gracias, profe. Chao, gracias. Chao a todos. A todos y a todas. Chao.